Bien. Bueno, en línea con la ponencia anterior, Mm. y de hecho, este es un trabajo que deriva del trabajo anterior. Os voy a hablar sobre la investigación más reciente, pero que ya os digo que bebe del trabajo anterior, sobre el impacto de los factores culturales en el emprendimiento y la singularidad de Japón. Es decir, en este caso en concreto, hacemos un análisis de cómo impactan algunos factores culturales en el desarrollo de iniciativas emprendedoras en diversos países y hacemos especial hincapié en la singularidad del caso japonés, algo que en buena medida ya hemos visto en la ponencia anterior, porque de hecho ya digo que bebe de la primera investigación, y revisaremos cuáles son los factores que impactan sobre el hecho de que en un país como Japón haya unos indicadores muy importantes por ejemplo, de I+D, indicadores de desarrollo económico y social, incluso nivel de robotización y otros factores, y sin embargo, el nivel de emprendimiento que debería ir en relación, que debería guardar cierta proporción con esos indicadores anteriores, no lo guarda. Y la explicación que damos para tratar de justificar esa singularidad son los factores culturales, que fundamentalmente son, como veíamos en la ponencia anterior, factores que beben de la tradición, de la cultura y de la historia. Bien, el modelo de referencia, que de nuevo es un modelo cuantitativo y cualitativo, el modelo de referencia que hemos utilizado aquí es el modelo del denominado GEM Project. A Alex, que es mexicano, quizás le suene porque el GEM Project, el Global Entrepreneurship Monitor, es un proyecto que ya tiene bastantes años, que el principal auspiciador, el principal desarrollador es el muy conocido en México Tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces, en el Tecnológico de Monterrey y en otras instituciones, lo que se hace es un análisis anual de cuáles son los principales indicadores en cuanto a la iniciativa emprendedora, es decir, en cuanto al desarrollo de nuevos negocios y proyectos en muchísimos países, ¿no? Yo de ese Gen Project, que es un proyecto público que está disponible en las redes, lo podéis ver, lo que hemos hecho en este análisis es fijarnos en algunos países que nos interesaban especialmente y hemos tomado Japón, evidentemente, pero luego hemos tomado otros países que son particularmente importantes en términos de iniciativa emprendedora en los últimos años. Sin duda alguna, el gigante rojo, China, pero también Corea, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y hemos metido también en ese panel España, que no es que sea precisamente un líder en casi ninguno de estos indicadores, pero bueno, es el país de los que hacíamos el estudio, ¿no? Y por eso lo incluíamos, ¿no? Pero realmente no es por razón de homogeneidad de indicadores con el resto de países. Bien, entonces, ¿cuáles son las áreas del Global Entrepreneurship Monitor que hemos analizado para este estudio? Pues hemos analizado una, dos, tres, seis áreas que el GEN tiene en cuenta y en las que clasifica diversos indicadores que mide de la actividad emprendedora en todos los países, ¿no? Uno es el área que llama self-perception, las propias percepciones, ¿no? Es decir, cómo en los países se ve la actividad emprendedora. Entonces ahí utiliza, creo que se ve bien en el cuadro, si no es así me lo decís, por favor, lo que llama las Perceived Opportunities Rate, Perceived Capabilities Rate, el Fear of Failure Rate, el famoso miedo al fracaso, y el Entrepreneurial Intentions Rate, es decir, la tasa de intención emprendedora. Por tanto, como veis, son self-perception, es decir, es subjetivo, pero es un indicador fuente para luego llegar al indicador output, digamos, este sería el input, para llegar al output, que son los resultados en el emprendimiento nacional del país, ¿no? Que quizás en buena medida son los que vienen a continuación, los indicadores de activity, ¿no? Entonces ahí tenemos el famoso TEA, el Total Early Stage Entrepreneurial Activity, es decir, la tasa total de nuevos emprendimientos, el Established Business Ownership Rate, es decir, la tasa de negocios que se establecen y la tasa de actividad emprendedora de los empleados. Es decir, esta se referiría a lo que habitualmente se llama el intraemprendimiento, que es el emprendimiento no de nuevos negocios, sino de acciones, de ideas
de modelos de negocio, de unidades, de business units, pero dentro de negocios establecidos. Bueno, en esta misma línea se van analizando el resto de indicadores, las motivaciones, el impacto, los societal values, es decir, cómo es considerado el emprendimiento en un país. Hay países en los que efectivamente el emprendimiento se considera y al emprendedor se le considera como una persona de éxito. El caso paradigmático es el American Dream en Estados Unidos, pero hay otros países en los que efectivamente al emprendedor se le ve como un sujeto peligroso, ¿no? Quizás, por ejemplo, entre ellos se cuenta mi propio país, España, ¿no? Entonces, eso es lo que el GEM denomina los societal values. Y luego está lo que el GEM denomina el entrepreneurial ecosystem, que es el conjunto de características del contexto institucional, del contexto económico, político, social, de los países en los que se desarrolla la actividad emprendedora. Eso es lo que llama el ecosistema emprendedor, ¿no? Y ahí tenemos los aspectos relacionados con finanzas, los aspectos culturales, sin duda, la infraestructura física, etcétera, ¿no? Bueno, todos los que aparecen recogidos. Si os parece, pasamos rápidamente a verlos. Entonces, si os fijáis, en lo que se refiere a las self-perceptions, de acuerdo con los indicadores GEM, estos son indicadores GEM de 2018. El análisis es también hecho en 2010. Perdón, no, 2019. Esos son indicadores GEM de 2019, disculpad. Bueno, como veis, efectivamente, en Perceived Opportunity Rates, pues el campeón claramente es Estados Unidos, pero China está bastante cerca y el Reino Unido también. Es decir, el mundo anglosajón es un mundo en el que se perciben oportunidades, se ven oportunidades emprendedoras, ¿no? Sin embargo, esas oportunidades emprendedoras, esa percepción no se transforma tan claramente a actividades emprendedoras, ¿no? Porque Corea no tiene una altísima Perceived Opportunities Rate y sin embargo sí tiene una importante Entrepreneurial Intention Rate. Y China de nuevo como gran campeona, ¿no? Sin embargo, en las capacidades Estados Unidos es campeón y fijaros, aquí es parte de esa singularidad de Japón, ¿no? Ese sentido de único, ¿no? Que tiene Japón. Fijaros en el miedo al fracaso, el fear of failure, ¿no? Japón es el campeón, ¿no? En el fondo es consistente este indicador con los anteriores, ¿no? Porque como consecuencia de que tienes un alto fear of failure, un alto miedo al fracaso, como consecuencia de eso tienes poca actividad emprendedora, percibes pocas oportunidades, tienes el sentimiento de que tienes poca capacidad. O sea que es bastante consistente, como veis, ¿no? Bueno, estos indicadores se manifiestan en indicadores de actividad. Entonces, como veis, la actividad emprendedora en Japón se puede ver en el primer diagrama de barras a la izquierda arriba. Es baja, en China y en Estados Unidos es alta, en Reino Unido también es alta. En cuanto a negocios establecidos, sin embargo, Japón sí tiene una tasa alta, posiblemente porque la actividad emprendedora sí ha sido más importante en tiempos anteriores. Y aquí tendríamos que irnos otra vez a los factores históricos, cuando hablábamos de esa época Meiji de finales del 19, donde realmente se montaron muchos negocios. De hecho, la mayor parte de las grandes compañías actuales que conocemos en todos nuestros países, por ejemplo, estoy viéndole la cara a Alex, en Japón hay en México hay más de 400 compañías japonesas establecidas, con los importantes clústeres del automóvil de Puebla y San Luis de Potosí, ¿no? Que los que viven en México lo conocen, ¿no? Bueno, recuerdo haber comido en un restaurante del centro de México. Sí. ¿Vives en la Ciudad de México, Alex? Ah, no, vives arriba, en Guadalajara. Bueno, está cerca. Recuerdo comer en San Angelín, en el barrio de San Ángel, que es un barrio precioso de la Ciudad de México, y recuerdo lleno de ejecutivos japoneses, ¿no? Porque efectivamente hay muchísima presencia, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de esas compañías, como digo, proceden de la época Meiji, ¿no? Pero en los últimos tiempos, como podemos ver en el diagrama inferior, Entrepreneurial Employee Activity Rate, es muy baja la actividad emprendedora en Japón y sin embargo es muy alta en países como Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Interesante el dinamismo de Reino Unido, ¿no? Que a veces nos parece que es un país que adolece de un crecimiento muy bajo y sin embargo es un país donde hay muchísimas nuevas iniciativas, ¿no? Como se puede ver en los indicadores GEM, ¿no? Bueno, en temas de... Sin embargo, fijaros, esto es muy sorprendente, ¿no? El Motivational Index, el análisis de motivaciones para emprender en Japón es alto. Como veis, hay una cierta... es lo que hablábamos antes, de ese sentido paradójico de es y no es a la vez, ¿no? Que hablábamos en la ponencia anterior, ¿no? De nuevo lo vemos aquí. Mientras que el resto de países muestran una consistencia en sus indicadores, aquí de nuevo se producen
aparentes paradojas, ¿no? En cuanto al tema del impacto, lo que Gen clasifica como impacto, podemos ver que en el diagrama superior derecha, lo que es la tasa de innovación, Japón es un país bastante innovador, sobre todo en los últimos años en determinadas áreas de tecnologías como la robótica, consecuencia, entre otras cosas, o bueno, no principalmente, pero entre otros temas, por el envejecimiento tan fuerte que hay de la población, ¿no? Y la búsqueda de alternativas. Envejecimiento al que se suma también el cierre a la inmigración, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, se busca alternativas en la robótica, ¿no? A la falta de entradas en el mercado de trabajo por la parte baja de la pirámide, por la gente más joven, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque creo que me debo estar comiendo el tiempo, ¿no? Un poquito. Tranquilo. Tranquilo, gracias. Muchas gracias. Perdón. Es interesante cómo, en cuanto a los societal values, bueno, efectivamente en Estados Unidos pues son muy altos, ¿no? El prestigio asociado al emprendedor, pero también lo es en Alemania, lo es en China. Es decir, la nueva China, la nueva República Popular China, desde los tiempos de Deng Xiaoping, desde finales de los 70, ¿no? Con los acuerdos con Estados emprendedores, la China de nuevos súper ricos, ¿no? La China que es más capitalista que los países occidentales, las economías de mercado. En esta nueva China tienen un grandísimo estatus, ¿lo veis? El High Status to Successful Entrepreneurs Rate, ¿no? ¿Lo veis? ¿No? En Japón es más baja, pero también es elevada, ¿no? Incluso en Japón tiene un nivel interesante, ¿no? Entrepreneurship as a Good Career Choice Rate. Un nivel interesante, aunque en términos relativos el más bajo de todos los de este grupo, ¿no? Pero de nuevo vemos características contradictorias, ¿no? Por último, atendiendo a la última familia de indicadores de Gen, que es lo que ellos denominan el Entrepreneurial Ecosystem, si con el trazo azul están los valores promedio de todos los países del Gen, que son muchos países, y en rojo están los valores aplicados a Japón, pues vemos que efectivamente hay disparidades importantes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, abajo a la derecha inferior, en cuanto al Internal Market Dynamics, curiosamente es muy dinámico el mercado interno japonés. Es muy dinámico, bastante más dinámico que el promedio de los países del Gen, ¿no? El R&D transfer, es decir, no ya el desarrollo de I+D, ¿no? No ya la I+D, la investigación y desarrollo como tal, sino la diseminación de la I+D, la difusión como tal, que es cuando realmente la I+D tiene impacto, cuando se difunde a la sociedad, es superior también en Japón a la media del Gen, ¿no? Parecería que donde hay innovación debería haber emprendimiento, pero no lo hay, ¿no? O lo hay en menor medida, ¿no? En bastante menor medida, ¿no? Bueno, podríamos hacer referencia a otros aspectos. Fijaros, por ejemplo, en lo que Gen denomina Cultural and Social Norms, ¿no? Arriba, superior derecha, más o menos, ¿no? Ahí, en los factores culturales que impactan sobre el emprendimiento, diríamos que son negativos en el caso japonés en relación a la media de Gen, como podéis ver, ¿no? El trazo rojo está por detrás, está retrasado respecto al trazo azul, ¿no? Entonces, como veis, parecería, porque el resto de indicadores prácticamente están todos por encima, en el caso japonés, en términos de ecosistema, ¿no? En relación a la media de Gen. Pero es curiosamente en Cultural Social Norms y en la educación inferior izquierda, Entrepreneurial Education at the School Stage, donde realmente, claramente, Japón está por debajo de la media de Gen, ¿no? Por tanto, lo que apuntábamos en el anterior estudio a partir de una muestra de compañías japonesas en España, que alguien podría interpretar que hay un sesgo en esa investigación, ya que no está hecha a nivel global, sino que está hecha en uno de los países donde están establecidas. Sin embargo, aquí aplicándolo en términos más globales y además poniéndolo en relación con el conjunto de países tan amplio que maneja Gen, veis que efectivamente, de nuevo, las áreas que podríamos decir que cantan, ¿no? Las áreas que claramente contrastan con el resto, son precisamente aquellas áreas soft que tienen que ver con los aspectos culturales y la educación. Bien, para terminar,
algo que, es decir, en la anterior ponencia levantábamos algunos aspectos culturales que habían salido en las entrevistas y en los casos que habíamos hecho con las compañías en España, ¿no? Aquí, sin embargo, lo que hacemos es ir directamente a los elementos culturales, no ya que emanan de las compañías, sino que emanan directamente de la historia del país, de la historia y de su tradición, ¿no? Entonces, los he organizado precisamente por los hitos históricos que comentábamos en la anterior ponencia, poniendo también, porque en la anterior ponencia citábamos los 3 hitos históricos a partir del siglo XVI, ¿no? Que es el aislamiento, la occidentalización Meiji y la restauración después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí incorporamos también el periodo anterior para poder tener una proyección histórica mayor, y entonces nos venimos ya alrededor del año 600 después de Cristo, ¿no? Que es cuando se incorpora el alfabeto chino, ¿no? Y es cuando realmente hay track record, ¿no? Se recogen aspectos históricos, ¿no? Porque hasta que no hay escritura no se recogen aspectos históricos, y realmente hasta el año 600 no hay escritura. Y la escritura es la escritura china, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que efectivamente aspectos como la insularidad, pero bueno, esto es inherente a cualquier isla, ¿no? La insularidad incorpora una cultura propia clarísimamente, y aquellos que seáis de islas o que lo conozcáis sabéis que es así. Pero luego la religión, ¿no? Y el sincretismo religioso en concreto en Japón, es decir, la mezcla religiosa entre el Shinto, el budismo y también la tradición social de toda Asia Oriental, que es la tradición de Confucio, la tradición confucionista, pues todo eso incorpora una serie de características, entre las que está la armonía, el wa, el famoso wa. Ya sabéis que los chinos denominan a Japón el país del wa, ¿no? Para que quede claro la importancia que tiene este término, ¿no? Entonces, el wa, que significa exactamente eso, la armonía, pero otros elementos que proceden directamente del confucianismo, del shintoísmo o del budismo impactan clarísimamente en factores como el miedo al fracaso o la baja intención de emprendimiento, ¿no? Pero incluso aspectos vinculados a esa prolongación del periodo feudal, que en el mundo occidental, en Europa, llega hasta el siglo XIII más o menos, y sin embargo en Japón se prolonga prácticamente hasta el siglo XVIII. Que esto es muy, muy sorprendente. Es decir, las características del feudalismo que vivimos en Europa hasta el siglo XIII, relacionadas con el vasallaje y relacionadas con lo que es la estructura social de una sociedad feudal, esto es algo que en Japón se mantiene casi hasta el siglo XIX, ¿no? Y lógicamente tantísimos siglos de tradición no se rompen de la noche a la mañana, ¿no? Y se traslada a ese modelo de clan y a ese modelo de lealtad empresarial que vemos en las compañías, ¿no? Y esto, bueno, pues, y eso tiene impacto también, evidentemente, en la baja tasa de emprendimiento, que es como una traición al clan, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Bueno, y para terminar, me fijo en los 3 hitos históricos que comentaba en la anterior ponencia, que son estos 3 hitos históricos del aislamiento, de Meiji y de la restauración después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los que de nuevo pues vemos una serie de características relacionadas con los hitos históricos y con las circunstancias históricas que se vivieron en cada momento, que generan unos factores culturales que impactan en la baja tasa de emprendimiento. Bueno, nada más, agradeceros vuestra atención y de nuevo os dejo el correo y si hay tiempo, pues estoy encantado de comentar lo que queráis.